Hola, excelente mañana para todos ustedes. Hoy vengo con un tutorial diferente con respecto a una pulsera en flecha o chevron simple. Bueno, entonces aquí yo previamente he cortado unos hilos, ¿cierto? Estos hilos todos, absolutamente todos, miden 95 centímetros, ¿cierto? 95 centímetros para que me dé una pulsera por lo menos de 15 centímetros, ¿cierto? Que me quede a la medida de la muñeca. Entonces rápidamente yo voy a colocar, bueno, de hecho acá yo no lo he, por eso lo voy a hacer paso a paso, porque realmente me interesa que ustedes vean cómo se hace el proceso completo. Entonces una vez que ustedes tengan todas las hebras, van a proceder simplemente a hacer un nudito sencillo. Bueno, de hecho van a tomar su cinta métrica. Bueno, una vez con la cinta métrica a la mano, simplemente van a tomar todas las hebras. Lo pueden hacer individual o todo junto. Yo realmente lo voy a hacer todo junto. Entonces voy a dejar de flecos, o más bien el amarre, una distancia bastante para el amarre. Recuerden, esto mide 95 centímetros. Yo voy a tomar la cinta métrica y simplemente voy a dejar 13 centímetros. Voy a dejar 13 centímetros y ahí voy a hacer el nudo, ¿cierto? Acá están todas las hebras. Bueno, son en total 10 hebras dobles. 10 hebras dobles para hacer la pulsera. Esto es un hilo crochet delgado. Entonces yo simplemente procedo a hacer un nudito a los 13 centímetros, recuerden. 13 centímetros, ahí está, ¿cierto? Ahí están los 13 centímetros, ¿cierto? Ahora procedo, miren, todas las hebras juntas, todo junto, miren, no hay ningún cambio, nada. Simplemente a los 13 centímetros, acá hay 13 centímetros. Hacen el nudito y simplemente proceden a ponerlo en la tablita. Vamos a ponerlo en la tabla con pinza. Es muy importante que sea esta, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar más cómodamente. Ahora miren, espero se esté viendo muy bien. Voy a acercar un poco la cámara para que ustedes puedan ver algo. Bien, voy a proceder ahora a acercar la cámara, que quede más enfocadito. Exacto, ahí queda perfecto. Y ahora yo voy a proceder a separar los hilos para formar el diseño. Entonces voy a tomar, por ejemplo, este verde fosforescente, lo voy a poner acá a mi derecha. Voy a tomar ahora el gris, dos hebritas de gris. Acá hay 2 hebras de fosforescente, 2 hebras de gris, cierto, 2 hebras de gris. Las voy a separar aquí, las separo. Aquí están las 2 hebras de gris. Ahora voy a tomar las 2 hebras en color, por ejemplo, puede ser este naranja. Lo voy a poner acá, cada vez más a la derecha. Miren, los voy separando, ¿cierto? Esto es a modo de que me quede mucho más breve a la hora de trabajarlo, de tejer esta pulserita. Ahora fucsia, lo llevo para acá, ¿cierto? Y por último un verde, el verde pasto. Son 5 colores los que estoy utilizando, pero ustedes pueden utilizar menos o más. Ya eso depende del gusto de cada persona. Entonces miren cómo me debe ir quedando. ¿Se dan cuenta? Todo está en doble. Lo pongo doble ya que el hilo es muy delgadito, entonces la pulsera si no lo hago de esta manera me queda demasiado finita y tampoco la quiero tan finita. Entonces un fosforescente, pongo un fosforescente a mi derecha, un gris a mi derecha. Después, miren, después del fosforescente el gris, 2 hebras. Ahora vengo con naranja, fucsia y por último verde pasto. Entonces esto mismo lo voy a repetir yéndome para, voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a poner, estoy mirando la manera de cómo
A ver, estoy ubicado ahí, ¿cierto? Entonces voy a repetirme o me voy a devolver más bien efecto espejo. Entonces, ¿con qué color tendría que empezar? Con este verde, ¿cierto? Con este verde. Entonces voy a hacer el verde, lo voy a poner acá. Entonces trato de correrlo muy a la derecha. Ahí está, miren, verde. Sigo ahora con fucsia, respetando el mismo orden, ¿cierto? El mismo orden, recuerden. Verde, luego fucsia. Lo voy a ubicar. Lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes puedan ver el proceso completo. Fucsia, naranja y luego gris. Naranja, gris, naranja, gris y por último fosforescente, ¿cierto? Entonces miren lo que yo he hecho. Lo voy a dejar ahí un momento para que ustedes puedan ver la colocación de los hilos. Recuerden que esto es una pulsera en nudos, pero lo pueden emplear para gasa también. Entonces ahí está el orden, lo estoy haciendo paso a paso, recuerden, ahí está. Paso número 1. Ahora, bueno, aquí yo ya tengo acomodados los hilos. Ahora voy a proceder a acercar un poquito más para que ustedes puedan ver en detalle el proceso del anudado. Entonces miren, el orden es el siguiente: fosforescente, ¿cierto? Un fosforescente, un gris, un naranja, un fucsia y un verde. Ahí está la colocación de esta primera sección. Ahora me devuelvo en efecto espejo, es decir, empiezo con el verde, luego repito con fucsia, luego vengo con naranja, gris y por último fosforescente, ¿cierto? Ahí está cómo deben acomodar sus hilos en la tabla planillera. Entonces vamos a proceder ahora a trenzar, a anudar, perdón. Entonces vamos ahora, empezamos primer paso, el fosforescente va a trabajar sobre cada uno de estos hilos. Entonces voy a hacer, miren, voy a formar P's sobre cada color, miren. Entonces empiezo sobre el gris, formo la P, miren, esto es como para que se vayan dando una idea. Este es el nudo a la izquierda, porque necesito que esta hebra se vaya a la izquierda hasta terminar acá, llegar hasta acá. Entonces vamos a formar primero que todo la P sobre el gris. Miren, formo la P y simplemente lo voy a pasar por debajo, miren, y llevo el nudo hasta arriba. Y esto lo repito otra vez, miren, el fosforescente sobre el gris en forma de P, paso por debajo y llevo hasta arriba, ¿cierto? 2. Ahora ya lo tengo, ya lo hice sobre el gris, lo dejo aparte. Ahora vengo, tomo el naranja, o sea, voy a poner el naranja, lo voy a separar para que ustedes puedan ver, ahí está. Ahora vamos a ir formando P's sobre o vamos a hacer un nudo a la izquierda sobre el naranja. Lo mismo que acabamos de hacer con el gris, lo vamos a hacer sobre el naranja. Entonces formamos, miren, formamos la P de esta manera, miren, ahí lo estoy mostrando claramente. Paso por debajo y formo el primer nudo, 1, y vuelvo y repito lo mismo, miren, 2. Se dan cuenta, miren, voy a sostener así para que ustedes puedan ver cómo se forma. Miren, nuevamente lo repito, sobre el naranja vamos a formar la P y ahora voy a pasar simplemente por debajo de esta manera y llevo hasta arriba, miren, 2. Ahí están los dos nuditos y cada vez se dan cuenta que el hilo fosforescente va quedando a mi izquierda. Vengo ahora sobre el fucsia, separo estos hilos de esta manera, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer la P sobre el fucsia. Entonces tomo el fosforescente, formo la P de esta manera, paso por debajo
y llevo el hilo hasta arriba, miren, 1 y 2, ¿cierto? 2 nudos, igual, y por último llegamos sobre el primer verde, sobre este. Entonces voy a formar lo mismo, voy a hacer la P de esta manera, paso por debajo y llevo el nudo, miren, por debajo y llevo el nudo hasta arriba, 1 y vuelvo y repito, miren, la P, el fosforescente sobre el verde, sostengo acá, paso por debajo, salgo al medio y formo el segundo nudo, ¿cierto? 2. Entonces hasta ahora ya hemos hecho la primera sección, la primera parte. Ahora me vengo a la izquierda, estos hilos los voy a dejar acá, así me debe ir quedando, miren. Ahora me vengo con el fosforescente hacia la derecha, miren, sobre cada uno de estos hilos, separo ahora, vengo sobre el gris primero que todo, y ahora vamos a formar cuatros, ¿cierto? Para hacer el nudo a la derecha. Miren, el fosforescente. Perdón, ahí se me desenfocó un poco la cámara. Ahí está. Entonces, formo el 4, el fosforescente sobre el gris, paso por debajo y llevo la hebra hasta arriba. 1, el nudo, perdón, 1 y vuelvo y repito. El 4, formo el 4, paso por debajo, así de esta manera, y llevo hasta arriba y formo el segundo nudo, ¿cierto? Entonces con este color me voy a ir hacia la derecha sobre cada uno de estos hilos. Entonces él tiene que llegar al centro. Entonces repito sobre el naranja, miren, formo el 4, paso por debajo y llevo el nudo hasta arriba, formando 2 veces, haciendo 2 nudos, 1 y 2, ¿cierto? En forma de 4, recuerden. Respetando el orden, entonces yo lo que hago es ir abriendo un poquito acá, miren. Me queda el fucsia y el verde. Primero voy a trabajar sobre el fucsia y luego sobre el verde. Entonces recuerden, el fosforescente sobre el fucsia, un 4. Así de esta manera, paso por debajo y llevo el nudo hasta arriba, ¿cierto? 1, aquí está el nudito, miren, 1 y 2. Y 2. Muy importante que ajusten muy bien acá. Y por último me queda el verde, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí se ve claramente que queda el verde. Entonces vamos a trabajar sobre el verde, el fosforescente. Voy a tomar estos hilos, los acomodo acá. Vamos a formar el 4 sobre el verde, recuerden. Paso por debajo, llevo el primer nudo hasta arriba, bien pegadito, y vuelvo y repito. De esta manera. Paso por debajo y llevo el nudo hasta arriba. Y por último, miren, llegué a la sección del centro. Entonces voy miren, llegué ahora ahí. Entonces, como pueden ver, son 2 colores iguales. El de la izquierda va a trabajar sobre el de la derecha en forma de 4. El de la izquierda, recuerden, sobre el de la derecha en forma de 4. Paso por debajo y formo los 2 nudos, 1 y 2. Ahí está, miren, entonces ahí vamos formando el diseño. Les voy a mostrar, miren, ahí va quedando el diseño. Ahora me vengo con el gris, separo acá, espero se esté viendo muy bien el gris. Ahí está el gris. Entonces voy a abrir acá, ¿cierto? Porque ahora el gris va a trabajar cada uno de estos colores a la izquierda. Entonces recuerden, el nudo, vamos a formar el nudo a la izquierda, por lo tanto vamos a hacer P's
sobre cada uno de los colores. Por ejemplo, miren, el gris sobre el naranja, una P, sostengo, paso por debajo y llevo el nudo hasta arriba, 1 y 2 veces, miren, en forma de P, recuerden. Sigo ahora sobre el fucsia. El gris va a formar la P, miren, lo posiciono o lo ubico de esta manera en forma de P sobre el fucsia 2 veces. 1, llevo el nudo hasta arriba y 2. Miren, repito lo mismo. Ahí está, miren, formo la P, paso por debajo, salgo y llevo hasta arriba el nudito. Ahora vengo sobre el verde, miren, por eso lo separé de esta manera para que ustedes pudiesen darse una idea más clara de cómo se trabaja. Entonces ahora el gris sobre el verde en forma de P, miren, el gris siempre va a ir por encima, ¿cierto? Formo la P, paso por debajo y llevo el nudo hasta arriba, 1 y 2, ¿cierto? Y por último lo vamos a hacer sobre el fosforescente. Recuerden, el gris hace una P o se pone encima del fosforescente en forma de P. De esta manera paso por el medio, llevo el nudo hasta arriba, 1 y 2. Recuerden que son 2 nudos cada vez que trabajamos estas pulseritas. Ahí está la primera sección, el gris queda ahí. Me vengo con el gris de la izquierda, separo todos estos hilos. Es muy importante que se fijen en el orden. Miren, ahí está claramente el orden, ¿cierto? Si yo abro mi tejido, cada una de las hebras, ahí me doy cuenta el orden sobre el que debo ir trabajando. Entonces primero sobre el naranja, después sobre el fucsia, después sobre el verde y por último sobre el fosforescente. Vamos a hacer nudos a la derecha, es decir, necesito que este hilo se vaya a la derecha hasta acá, pero tiene que ir anudando cada uno de estos hilos. Por lo tanto voy a formar 4 para hacer el nudo a la derecha. Entonces formo el 4, miren, de esta manera encima del naranja, paso por debajo y llevo el nudo, el hilo hasta arriba, miren, 1 y 2. Ahora miren, el hilo queda a la derecha. Ahora voy a trabajar sobre el fucsia. Abro estos hilos acá un poquito para que ustedes puedan ver. Y ahora voy a trabajar sobre el fucsia. Por lo tanto, voy a hacer el gris. El gris sobre el fucsia en forma de 4, recuerden, sostengo acá, miren, sostengo. Miren qué fácil es. Paso por debajo, salgo al centro y ahora con la ayuda de mi mano derecha voy a llevar este hilo hacia arriba, 1, bien pegadito, recuerden, 1 y 2. 2 veces lo vamos a ir trabajando, ¿cierto? 2 veces. Ahora, como se pueden dar cuenta, el gris va quedando cada vez más a la derecha. Empezamos desde acá, él estaba posicionado acá, pero al trabajar los nudos él se va corriendo, ¿cierto? Bien, respetando el orden, voy a ayudarme del crochet para que ustedes puedan ver. Voy a separar aquí, miren, sigo con él. Si abro bien así, me doy cuenta que inmediatamente voy a trabajar sobre el verde. Es muy importante respetar el orden. No nos podemos saltar hebras, hilos, no. Realmente hay que hacerlo de esta manera, bien hechecito. Ahora sobre el verde, pongo el verde debajo y formo el 4 con el gris, ¿cierto? De esta manera. De esta manera, miren. Paso por debajo, llego al centro y ahora me voy a ir yendo, hago el primer nudo y vuelvo y repito, miren. El 4, paso por debajo,
salgo al centro y llevo el nudo hasta arriba y ahí está, ¿cierto? Ahora, siguiendo con el orden, me queda el fosforescente, trabajar sobre el fosforescente, miren. Entonces el fosforescente debajo, el gris encima en forma de 4. Paso por debajo, bueno, ahí me disculpan el movimiento de la cámara. Paso por debajo y llevo el nudo hasta arriba. 1 y vuelvo y repito, miren, en forma de 4. El gris sobre el fosforescente, paso por debajo y llevo el nudo hasta arriba, ¿cierto? 2. Ahora, como pueden detallar ustedes ahí, estamos en la sección donde se unen los dos colores, o sea, los dos hilos del mismo color, ¿cierto? Ahí está. Bueno, a ver, necesito entonces ahora cruzar el de la izquierda sobre el de la derecha, pero esta cámara se me está moviendo un poco. Miren, entonces el de la izquierda va a trabajar sobre el de la derecha en forma de 4, ¿cierto? Miren, encima, sostengo acá y ahora voy a pasar el hilo por debajo y llevo el nudo hasta arriba. 1 y vuelvo y repito, miren, encima, formo el 4, paso por debajo y llevo el nudo hasta arriba. Y entonces ahora les voy a mostrar, llevamos dos secciones o dos M's, dos flechitas más bien. Recuerden que esto es un chevron sencillo, a esto le dicen chevron, le dicen flechas, le dicen, bueno, de hecho es un diseño sencillo, pero queda muy bonito, ¿cierto? Entonces vamos a repetir exactamente lo mismo ahora con el naranja, ¿cierto? Paso número 1, este hilo va a tomar, lo voy a dejar a este lado porque voy a trabajar sobre él, voy a ir separando las hebras para que ustedes puedan ver. El naranja lo vamos a posicionar de esta manera en forma de P sobre el fucsia, paso por debajo, ¿cierto? Y llevo el nudo, por supuesto, hasta arriba, bien pegadito de esta manera. 1 y vuelvo y repito, la P, el naranja sobre el fucsia, el naranja sobre el fucsia, paso por debajo y llevo hasta arriba el nudito. Miren, entonces así me va quedando la figurita. Ahora, como pueden ver, ya me va quedando a la izquierda. Me va quedando a la izquierda el hilo naranja. Entonces, el naranja va a trabajar ahora sobre el verde, por eso lo separo de esta manera, porque es el orden en que se presenta. Yo no puedo trabajar primero sobre este y luego sobre este, no, porque ya me queda mal el diseño. Entonces, el naranja forma la P encima del verde de esta manera. Ahí se ve claramente, miren, ahí está la P. Y ahora voy a pasar, sostengo esto y paso por debajo. Por debajo salgo al centro y llevo el hilo hasta arriba. 1, 2 veces, miren, 2 veces. Formo la P con el naranja, paso por el centro y llevo el nudo hasta arriba, ¿cierto? Así. Ahora sigo sobre el fosforescente, voy a trabajar sobre el fosforescente, formo la P. Entonces el orden es el naranja sobre el fosforescente, vuelvo y repito la P para hacer nudos a la izquierda. Ahí está, sostengo, paso por debajo, salgo al centro y llevo el nudo hasta arriba. 1 y 2, vuelvo y repito, 2. Bien apretadito, no es necesario apretar mucho, pero bueno, lo suficiente. Y como pueden darse cuenta, ahí voy formando el diseño. Y por último, sobre el gris, voy a hacer la P, voy a formar la P. El naranja sobre el gris en forma de P.
paso por debajo, salgo al centro y llevo el nudo hasta arriba. 1, vuelvo y repito la P, paso por debajo, salgo al centro y llevo hasta arriba. Bueno, ahí se me está moviendo un poco la cámara, es un tema de que como estoy grabando acá en la terraza, entonces, y como hay mejor iluminación, me gusta grabar mucho más acá que abajo. Entonces el naranja llega hasta ahí y ahora me voy a venir exactamente con el otro color, con el mismo color naranja que está a la izquierda, pero vamos a hacer ahora figuras en 4, es decir, respetando el orden voy a hacer el naranja sobre el fucsia, voy a formar el 4, voy a formar el 4, el naranja sobre el fucsia, recuerden, paso por debajo, salgo al centro y llevo hasta arriba. 1, 2 nuditos y llevo hasta arriba. Ahora sigo sobre el verde, el naranja sobre el verde, vamos a trabajar 2 nudos, recuerden, un 4, paso por debajo, salgo al centro y llevo el nudo hasta arriba 1 y 2 veces. Bien, ahora sobre el fosforescente, miren, en orden, estoy en orden, el naranja sobre el fosforescente 2 veces en forma de 4, formo el 4, paso por debajo, salgo al centro y formo el primer nudo, 1 y 2. Y por último sobre el gris, miren, ahí está, formo el 4, el naranja sobre el gris, paso por debajo, salgo al centro, llevo 1 y 2 nudos, miren, el 4, el naranja sobre el gris, y por último sobre el otro, miren, llegamos al centro y tengo que cruzarlos, porque si yo no lo cruzo me va a quedar un espacio acá y eso es lo que no queremos, que nos queden espacios en el tejido. Entonces miren, el de la izquierda va a formar un 4 encima del de la derecha, paso por debajo, salgo al centro y llevo ese nudo hasta arriba, 1 y 2, ¿cierto? 2. Bien, ya tenemos otro diseño y ahora me toca ¿con qué color? Pues con los que están en los extremos, en este caso el fucsia y el otro fucsia. Bien, fucsia, el fucsia sobre el verde, voy a formar una P de esta manera, recuerden, solamente es por cada color, es decir, sobre este verde voy a trabajar 2 nudos, 1, el fucsia sobre el verde, recuerden, paso por debajo, llevo hasta arriba, 1 y 2, el fucsia sobre el verde, recuerden, 2. Ahora sobre el fosforescente, el fucsia sobre el fosforescente, recuerden que estoy respetando el orden en que van apareciendo los hilos. Formo la P, el fucsia sobre el fosforescente, formo la P, paso por debajo, saco la hebra y simplemente llevo el nudo con mi mano izquierda hacia arriba. 1 y vuelvo y repito, otra P, 2. Siempre son 2 nudos, recuerden, doble nudo. Entonces cada vez más va quedando a la izquierda. Ahora voy a trabajar sobre el gris. Miren, el fucsia sobre el gris en forma de P.
de esta manera, paso por debajo, 1 y 2, el fucsia sobre el gris, recuerden, 2. Entonces así me va quedando el diseño. Les voy a mostrar, voy a acercar un poquito más, así me debe ir quedando. Ahora voy a tomar el fucsia y voy a trabajar sobre el naranja. Formo la P. Paso por debajo y llevo hasta arriba, 1 y 2. Bien, el fucsia queda ahí. Ahora vengo sobre estos hilos. Voy a ir trabajando sobre cada uno. El fucsia va a ir trabajando hacia la derecha sobre cada uno de estos hilos. Entonces separo así para que ustedes puedan ver. Ahora, el fucsia sobre el verde va a ser 2 cuatros o 2 nudos a la derecha en forma de 4. Miren, entonces lo pongo encima del verde, paso por debajo y hago 1 y 2. 2, recuerden, 2 nudos, 2. Ahora voy a trabajar sobre el fosforescente. Voy a formar los 2 nudos, perdón, acá. Entonces recuerden, el fucsia es el que va a ir trabajando a estos hilos a la derecha. Entonces formo el 4 encima del fosforescente, paso el hilo por debajo, llevo el nudo hasta arriba 2 veces, 1 y 2. Bien, vengo ahora sobre el gris, formo el 4, el fucsia sobre el gris, paso por debajo, 1 y 2 y 2 nudos. Bueno, ahora le dio a la gente por hablar, ¿cierto? Entonces, ahí me disculpo con ustedes por el ruido de fondo, son los vecinos. Entonces, ahora el fucsia sobre el naranja, voy a formar un 4. Entonces hago 1 y vuelvo y repito, el fucsia sobre el naranja en forma de 4, 2. Y ahora el de la izquierda, llegamos a los 2 colores, se encuentran. El de la izquierda sobre el derecho en forma de 4, paso por debajo y formo el primer nudo, 1 y 2. Y ahora voy a terminar el primer diseño voy a terminar con el verde, ¿cierto? Entonces el verde va a trabajar sobre el fosforescente en forma de P, recuerden, porque necesito que este hilo se vaya hacia la izquierda, así, sobre cada uno de los hilos. Miren, voy a formar la P, paso por debajo y llevo el nudo hasta arriba, 1 y 2. Y ahora el verde, miren, el verde va quedando cada vez más a la izquierda. Entonces voy a trabajar sobre el gris, formo el 4, el verde sobre el gris en forma de P, paso por debajo y llevo el nudo hasta arriba, 1 y 2. Ahora sobre el naranja voy a trabajar, o voy a hacer dos P's. Miren, el verde sobre el naranja, hago una P,
sostengo, paso por debajo, salgo al centro, llevo el nudo hasta arriba, 1 y 2. Y ahora vengo con sobre más bien el fucsia, el verde sobre el fucsia en forma de P, paso por debajo, salgo al centro y llevo el primer nudo hasta arriba, 1 y 2. Verde. Ahora el verde de la izquierda sobre el de la... va a trabajar sobre cada uno de estos a la derecha. Entonces el verde sobre el fucsia, vamos a formar un 4 de esta manera, ¿cierto? Paso por debajo, salgo al centro y llevo el nudo hasta arriba, miren. 1 y 2. Ahora sobre el gris, tomo el gris, el verde va a ser 2 veces un 4 de esta manera, paso por debajo, salgo al centro y llevo el nudo hasta arriba, 1 y 2. Ahora sobre el naranja, el verde sobre el naranja, por debajo salgo al centro y llevo el nudo hasta arriba, 1 y 2. Ahora sobre el fucsia, 2 veces, miren, formo el 4, 1 y vuelvo y repito, 2. Miren, llegué al centro y repito exactamente lo mismo que estaba haciendo con los demás colores. Cuando llegue al centro, el de la izquierda se va a posicionar sobre el de la derecha en forma de 4. Paso por debajo y hago 2 nudos, 1 y 2. ¿Cierto? Entonces así me va quedando, acomodo un poquito acá. Y ya tengo la primera sección, o más bien la primera vuelta. Entonces ustedes van a ir repitiendo desde el comienzo, van a repetir con el fosforescente. El fosforescente va a ir trabajando cada uno de estos colores. Voy a ver, ok. Voy a posicionar nuevamente, lo voy a repetir esta vez sobre, miren, voy a formar P's, el fosforescente sobre el gris. Voy a ir haciendo doble nudo, miren. Paso por debajo, salgo al centro y formo el primer nudo. 1 y vuelvo y repito, 2. El fosforescente sobre el gris en forma de P. Paso por debajo, salgo al centro y formo el segundo nudo. Lo llevo hasta arriba. Y ahora me toca sobre el naranja, respetando el orden en que me van apareciendo los hilos. Miren, ahí lo tengo separadito porque sé que debo hacerlo sobre el naranja. Entonces, lo mismo, hago la P 2 veces, 1 y 2. ¿Cierto? 2 veces. Ahora lo voy a hacer sobre el fucsia. Lo voy a hacer sobre el fucsia 2 veces. Lo mismo, la P, el fosforescente sobre el fucsia 2 veces. 1 y por supuesto lo voy a hacer otra vez 2. Entonces, como pueden darse cuenta, el hilo va quedando, el hilo fosforescente va quedando cada vez más a la izquierda. Y ahora lo voy a hacer sobre el verde, miren. El fosforescente sobre el verde en forma de P. Paso por debajo, salgo al centro. Llevo el hilo hasta arriba 1 y 2 veces. 2 veces. Y lo voy a dejar ahí. Me toca ahora sobre, voy a trabajar el de la izquierda. Este se va a ir a la derecha, anudando cada uno de estos hilos 2 veces en forma de 4. Este es el nudo a la derecha. Formo el 4, recuerden. Paso por debajo.
y paso por debajo y llevo hasta arriba 1 y 2 veces. Ahora voy a trabajar sobre el naranja 2 veces también, el fosforescente sobre el verde, el naranja, perdón, 2 veces. 1 y 2. Ahora sobre el fucsia, miren, ahora me toca el fucsia 2 veces, igual, el fosforescente sobre el fucsia, formo el 4, recuerden, así de esta manera, paso por debajo, ahí se me está moviendo un poquito la cámara, 1 y vuelvo y repito, el fosforescente sobre el fucsia, ¿cierto? Formo el 4 de esta manera, paso por debajo y llevo el nudo hasta arriba, y ahí está. Esta pulserita me lo han estado pidiendo, ya que yo la había enseñado, o sea, yo había enseñado, pero no la había explicado. Entonces esta es la oportunidad precisamente para hacerlo. Ya entonces estoy llegando al centro, entonces sobre el fosforescente, sobre el verde formamos el 4, paso por debajo, llevo el primer nudo hasta arriba, 1 y 2, vuelvo y repito, ¿cierto? Entonces, haciendo esto, el hilo se va yendo a la derecha, de izquierda a derecha, y llego ahora al centro, donde voy a tejer, donde voy a anudar el de la izquierda sobre el de la derecha en forma de 4, paso por debajo, llego al centro, y voy hasta arriba, un nudo y otro 4, paso por debajo, salgo al centro y llevo hasta arriba el nudo. Entonces ahora sí, ustedes van a seguir repitiendo exactamente lo mismo con cada uno de los colores, van a ir trabajando, ¿cierto? Ahora les toca gris, después naranja, después fucsia. Esto que acabamos de hacer lo van a repetir hasta el largo deseado. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido para poder que ustedes puedan observar el resultado. Entonces formo los dos 4, perdón, las dos P's, 1, 2. Tomo el siguiente color sobre fucsia, ¿sí? Sobre fucsia, entonces voy haciendo el nudo dos veces, 1 y 2. Ahora vengo sobre verde, el gris sobre el verde, 1 y 2. Y por último sobre fosforescente 2 veces, 1 y 2. Recuerden que no hay ningún cambio, simplemente ustedes van repitiendo lo que les acabo de indicar y van trenzando, más bien van anudando cada uno de los colores, o sea, van formando el diseño. Ahora el gris, lo voy a repetir, miren, el gris va a trabajar sobre cada uno de los colores en forma de 4, entonces paso por debajo, llevo el hilo hasta arriba, el nudo, 1 y 2. Ahora voy a trabajar sobre el fucsia, el gris sobre el fucsia en forma de 4, paso por debajo, salgo al centro y formo el primer nudo y el segundo nudo, ¿cierto? Recuerden, no hay ningún cambio, no se vayan a confundir, que realmente es lo mismo, lo que les acabé de explicar desde el comienzo lo van a hacer hasta el largo deseado, ¿cierto? Entonces, niños, yo voy a seguir avanzando y vengo con ustedes para que ustedes puedan ver el resultado de cómo queda para hacer el remate de la pulserita. 1 y 2, ¿cierto? Miren, entonces así me va quedando el diseño, miren qué hermoso va quedando. Entonces ya saben, vengo con ustedes para que ustedes puedan ver el resultado. Sigan los pasos que les acabo de indicar. Miren, yo aquí sigo trabajando. Entonces el fucsia va a ir trabajando cada uno de los colores. Esto lo estoy haciendo más rápido, recuerden. Es exactamente lo mismo. Formo la P encima de cada color 2 veces, 1 y 2. Sigo ahora sobre el gris 2 veces, 1
y 2. Y ahora sobre el naranja 2 veces, 1 y 2. Entonces, ahora me vengo con el de la izquierda, el fucsia. Voy a ir trabajando cada uno de los hilos. Vamos a formar el 4 para hacer nudos a la derecha 2 veces, 1 y 2. Bien ajustadito, recuerden, no necesitan apretar mucho, porque no es necesario apretarlo realmente tan fuerte, no. Él queda muy bien. 2 veces, recuerden, 1 y 2. Ahora voy a trabajar sobre el naranja. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado de no coger una hebra que no es. Recuerden, el fucsia forma el 4 en cada uno de los colores 2 veces, 1 en cada una de las hebras, 2. Y por último llegamos al centro, donde nos encontramos con el color, con el mismo color. Por lo tanto, el de la izquierda va a trabajar sobre el de la derecha 2 veces. 1, necesito estabilidad aquí, ok, 1 y 2. Ahí está. Entonces, ahora sí vengo con ustedes cuando ya tenga el trenzado que necesito, el largo que necesito. Entonces, así me va quedando. Entonces, ustedes repiten exactamente lo que les acabo de indicar desde el comienzo. Es repetir y repetir hasta obtener el largo que necesitemos de la pulsera. En mi caso son 15 centímetros, ¿sí? De pulsera. Bien, aún no la termino, pero quiero que quede claro el proceso. Nuevamente lo voy a repetir por si tienen alguna inquietud. Me voy a venir con el naranja. Miren, el naranja se va a ir a la izquierda, anudando cada uno de los hilos que podemos ver ahí. Cada uno, recuerden. No me puedo saltar ni uno, nada. Entonces voy a empezar, miren. El naranja sobre el fucsia. Vamos a formar una P, paso por debajo, salgo al centro y llevo el nudo hasta arriba. 1 y vuelvo y repito, miren, la P y 2. Nuevamente sigo con el verde, o sobre el verde voy a ir trabajando. Formo la P, paso por debajo, llego al centro y hago 2 nudos. 1 y 2. 2 nudos, recuerden. Ahora sigo sobre el fosforescente, formo la P. Paso por debajo, llego al centro, formo 1 y vuelvo y repito, 2. Son 2 nudos siempre, recuerden, 2. No lo pueden olvidar. Y ahora sobre el gris. El naranja sobre el gris vamos a formar una P. Entonces hago 2 veces, 1 y 2. 2 veces. Llegamos al centro, miren, como pueden darse cuenta, llegamos al centro. Ahora me vengo con el de la izquierda, el naranja de la izquierda, anudando cada uno de estos hilos en forma de 4. O sea, lo ponemos de esta manera. Paso por debajo. Miren, pongo encima del fucsia, paso por debajo. Y 2 veces, 1 y 2. Ahora sobre el verde, 2 veces. 1 y 2. Ahora sobre el fosforescente 2 veces, miren, en forma de 4. 1 y 2. Y ahora sobre el gris. 1 y 2. Y ahora llegamos ahora sí me encuentro con los dos del mismo color. Y simplemente el de la izquierda va a anudar al de la derecha en forma de 4, ¿cierto? Se posiciona en forma de 4 sobre el de la derecha, paso por debajo, llevo el hilo hasta adentro, por debajo salgo al centro y formo 2 nudos, 1 y 2. 2 nudos. Entonces, este es el procedimiento que vamos a repetir con cada uno de los colores, por eso no lo repito tanto, porque realmente es igual. Ahora me toca con el fucsia sobre el verde. Formamos la P 2 veces, 1 y 2. Ahora sobre el fosforescente, el fucsia sobre el fosforescente 2 veces, 1 y 2. Ahora sobre el gris 2 veces. Formo la P, paso por debajo, llego al centro,
formo 2 nudos, 1 y 2. Ahora sobre el naranja, el fucsia sobre el naranja, una P, paso por debajo, llego al centro, 2 veces, 1 y 2. Y dejamos ahí. Ahora me vengo con el de la izquierda, el fucsia de la izquierda, en forma de cuatros. Entonces el fucsia sobre el verde en forma de 4, 2 veces, 1 y 2. Paso por debajo, miren, por debajo, llego al centro, saco la hebra y lo llevo hasta arriba, 2. Ahora sobre el fosforescente, 2 veces, lo mismo, 1 y 2. Ahora sobre el gris, exactamente lo mismo, 2 veces, 1 y 2. Finalizo o voy llegando al final sobre el naranja, el fucsia sobre el naranja 2 veces, 1 y 2. Y ahora sobre, miren, tengo los dos fucsia. El de la derecha sobre el de la izquierda formo un 4, 2 veces, 1 y 2. Bueno chicos, ahora sí vengo con ustedes, repiten y repiten, por eso no me enfoco mucho, porque al comienzo y con esta explicación ustedes van a terminar, van a seguir. Yo tengo que tener 15 centímetros, por ahora voy a mirar cuánto llevo acá. En este momento llevo unos, miren, llevo 5 centímetros y medio, o sea que me falta mucho para terminar. Entonces a los 15 centímetros nos vemos. Ustedes siguen anudando como les acabo de indicar, ubican los hilos como les acabo de indicar y siguen hasta tener 15 centímetros, ¿sí? Vengo con ustedes. Bien, prácticamente ya voy llegando a los 15 centímetros, ¿cierto? Voy llegando a los 15 centímetros, voy a dar esta vueltica con el naranja. Entonces voy tomando el naranja y voy formando la P. Cuando voy a trabajar, nudo a la izquierda sobre cada uno de los hilos. Recuerden que el que va a trabajar va encima en forma de P y el otro va debajo. Y hacemos la P. Entonces yo termino con este color y mido con la cinta métrica para ver exactamente cuánto llevo. Y de hecho no necesariamente deben ser 15 centímetros, sino que ustedes se lo van probando. Van haciendo, o sea, ustedes van anudando, ¿cierto? Entonces ustedes van a tomar su muñeca, o si ustedes ven que la muñeca de la persona para la cual va la pulserita es mucho más gruesa, entonces hagan la de 17 centímetros, pero ya es mucho, o sea, realmente a mí con 15 me resulta muy bien, se me va muy bien. Pero claro, como yo tengo una mano delgada, una muñeca muy delgada, entonces yo simplemente iba anudando y iba corriendo la pulserita. Aquí la tengo, ¿cierto? Recuerden que los mismos pasos desde el comienzo los estoy repitiendo todo el tiempo. Miren el diseño tan lindo que se forma. El revés, el derecho. Me gusta más lucirla de esta manera. Entonces lo que les decía, miren, yo simplemente la voy a doblar aquí para mirar. Más o menos, por lo menos a mí ya me queda bien, miren. A mí ya me queda bien. Entonces yo voy a soltar ahora este nudo de acá arriba y voy a proceder a hacer el remate rápidamente, ya que el video se me ha extendido muchísimo, pero bueno, la idea es que ustedes vean cómo es que se elabora. Entonces, esto era un tutorial que yo tenía pendiente con ustedes, por eso me estoy desatrasando. Entonces lo pongo nuevamente en la tabla, voy a hacer una trencita de 4 redonda. Entonces si son 20 hilos, vamos a dividirlos en 5, o sea, 4 grupos de 5 hebras, ¿cierto? Entonces ustedes toman, o sea, 5 acá, no importa el color realmente, otros 5 acá, 5, acá debo tener otros 5, entonces ahí está, miren, 5, 10, 15, 20. Entonces voy a proceder ahora a trenzar, a hacer el remate 2 con 2, miren, cruzo 2 y cruzo 2. ¿Cierto? Bien pegadito, 2 con 2. Estos dos por debajo, estos dos, este y este por debajo,
estos dos por debajo, estos dos por debajo, estos dos por debajo, y así voy a ir trenzando hasta la medida que yo quiero o necesite. Miren cómo queda de bonito, realmente es un remate sencillo en cordoncito. Y de hecho los colores son, ahí me salió un matizado en el cordón. Entonces, cierto, ustedes siguen trenzando hasta donde más les dé el hilo, porque obviamente como es un hilo, realmente no tengo mucho, me queda poco, miren. Entonces sigo trenzando hasta donde más me dé, no necesita hacer mucho. Por ejemplo ahí, entonces voy a hacer un nudo, voy a anudar esto acá, voy a anudar, cierto, fuertemente, corto el exceso, miren cómo me debe quedar, es un cordoncito redondo sencillito, entonces yo corto este exceso, corto el exceso de hilo, cierto, esto. Ahora procedo a hacer el otro, miren cómo me queda de bonito. Hago el remate del otro lado, lo mismo, voy a tomar 5 hilos, o sea, 4 grupos de 5 hebras, 2, 4 y 5. Entonces tengo 5 acá y 5 acá. Y voy a hacer lo mismo, miren, voy a trenzar 2 con 2, 2 con 2, 2 con 2. Estos dos por debajo, 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 y así voy a ir trenzando simplemente en 4, como si estuviésemos tejiendo el cordoncito de amarre para las mochilas. Y ahora por último voy a rematar las hebras que me quedan, voy a ir corriendo para arriba para que puedan ver. Ok, ahí. Ok, entonces yo sigo trenzando normal. Si ustedes no saben hacer este cordón, los invito a que vean un tutorial de cordón redondo que voy a dejar en el enlace, en la descripción más bien, el enlace a ese tutorial por si quieren aprender a hacer el cordón redondo, o si a ustedes les queda mucho más fácil, hacen una trencita de 3 cabos. Entonces amarro acá, esto tampoco tiene complicación, aprieto fuerte, corto el exceso, puedo retirar de mi tabla, entonces así me debe quedarme, cierto. Entonces voy a cortar acá. Esto es una pulsera bastante básica, ustedes después le pasan con una candelita acá y ya tienen su pulsera. Miren, ya tienen la pulserita totalmente hecha en nudos. Entonces me la voy a poner para que ustedes la vean cómo luce la pulserita. Entonces miren, ahí queda la pulserita hecha totalmente en nudo macramé. Entonces niños, los invito a que se suscriban al canal, a que vean el tutorial completo. Está muy fácil realmente, es simplemente repetir los pasos del comienzo hasta darle el largo deseado a su pulsera. Ustedes pueden utilizarla tanto como pulsera como para gasa de mochila, accesorios decorativos, etcétera. Tiene muchos usos realmente. Incluso podemos hacer sobres con esto. Tejemos un rectángulo bastante ancho, ponemos los hilos y vamos tejiendo. Bueno niños, entonces nada, los invito a que se suscriban nuevamente al canal. Muchas gracias por asistir a este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga y hasta la próxima.